Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hacía esa reseña previa, ¿no? Hay como un vínculo muy importante, un desarrollo histórico también, ¿no? De la provincia de Neuquén, bueno, cimentando esa relación, ¿no? Con Estados Unidos, que en definitiva son buena parte de las inversiones y de la posibilidad de vaca muerta está llegando a Estados Unidos, ¿no? 7 diputados nacionales fuimos convocados a Estados Unidos por parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y también por el Instituto Nacional de Petróleo y Gas. Así es que estamos llevando adelante jornadas hasta el día viernes. Estuvimos en Washington hasta ayer a la tarde. Tuvimos la oportunidad de compartir no solamente una exposición brillante por parte de quienes conducen hoy el IAPG, sino también de las empresas, como por ejemplo Vista, Shell, también Brent, BTU, también ha estado presente Pan American Energy, Chevron. O sea, estamos llevando adelante una tarea que tiene que ver fundamentalmente con intercambiar conocimientos, pero fundamentalmente conocer desde aquí, desde Estados Unidos, cuáles son las variables que ve este país en cuanto a las inversiones que son tan necesarias en la Argentina, y Neuquén naturalmente no está exento a esto, con lo cual la seguridad jurídica que hemos logrado en la provincia de Neuquén, las potestades que tenemos al ser los dueños originarios de los recursos y por otro lado fijar reglas de juego claras, hace que estemos en condiciones de poder recibir inversiones. Pero si no se da, Fernando, el marco nacional para que esto también ocurra, estabilizar la economía, por otro lado también plantear reglas de juego claros a partir de la ley bases en el capítulo de hidrocarburo, lograr también un esquema para que las grandes inversiones puedan llegar al país y por supuesto también a Vaca Muerta, y por otro lado lograr la estabilidad política en el país. Naturalmente eso actúa como obstáculo, ¿no? Claro, claro. Tuviste una agenda, bueno, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, bueno, con tus pares del Congreso de la Nación. Al margen de estos aspectos sustanciales, qué mirada te impuso también respecto de cómo ven ese escenario local de la provincia de Neuquén, de esa situación de expansión de Vaca Muerta, de oportunidades para pymes? Contanos un poco eso que estuviste viendo allí. Mira, en principio, en el día de hoy, aquí ya en Houston, todos conocemos el desarrollo hidrocarburífero y tecnológico que tiene esta gran capital, por denominarla de alguna manera, del gas y petróleo no convencional. Y venimos, en este momento yo pedí en realidad aquí una oficina en la universidad y el instituto donde estamos de alguna manera participando, y allí hoy se hacía mención, ¿no?, cómo conjugar cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo. O sea, hoy no se trata solamente de la explotación hidrocarburífera, sino también que esto genere de alguna manera un futuro de sustentabilidad, con lo cual allí también aparece muy fuerte las mediciones, por ejemplo, de carbono, que muchas veces se habla de este tema, pero se habla desde un lugar con poco conocimiento, ¿no? No se puede trasladar las experiencias de otros países o de otras regiones del mundo a Neuquén. Hoy cuando vos tenés un promedio a nivel mundial de 25% de influencia aún del carbón, por ejemplo, es muy distinto a lo que ocurre en la Argentina. En la Argentina nosotros tenemos una incidencia del carbón a la hora de hablar de matriz energética de solo el 2,5%. Entonces, naturalmente, nuestro país está en el marco de una región totalmente distinta, lo que no nos tiene que generar un esquema de legislación demagógica en este sentido. Hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros encaramos un proceso de transición energética, porque muchas veces caemos en el error desde el punto de vista legislativo en tomar ejemplos, cortar y pegar de otras regiones del mundo, y no necesariamente eso tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina o está pasando en Vaca Muerta. Muchas veces esos estados de alerta puede generar que inversiones que estén previstas por las grandes empresas del mundo, tanto en gas y petróleo, en Neuquén, en Vaca Muerta concretamente, comiencen a ver allí un síntoma de inestabilidad, con lo cual una empresa que tiene sus casas matrices en otros países del mundo define sus inversiones en otros lugares y no en la provincia.
Ujú. Cuando hablas de una cuestión demagógica, ¿a qué te referís? ¿De acelerar en demasía respecto a esos temas de preceptos del cambio climático tan en boga? Potencias centrales que le piden a países emergentes esto de que frenen su producción de hidrocarburos mientras ellos las incrementan. ¿A qué te referís concretamente respecto de eso? Exactamente, aquí hay Ujú, un juego de competencia ujú, y muchas veces nos piden a nosotros lo que en realidad ellos no están haciendo en otros lugares del mundo. claro. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque aquí, por ejemplo, hoy hay que tener la mirada puesta en China, hoy hay que tener puesta la mirada en India, hoy hay que tener puesta la mirada donde hay emisiones de carbono muy importantes a partir de que sus matrices energéticas están basadas, por ejemplo, en el uso del carbón, que no es el caso de Neuquén. Por otro lado, también se trata de poder mitigar las emisiones a la hora de generar energía, ¿no? Y nosotros en la provincia de Neuquén hoy existe de alguna manera un componente muy importante, el trabajo conjunto entre ambiente y lo que hace al Ministerio de Energía. Pero ¿qué sucede? Nosotros, más allá de todo esto, no somos una provincia ajena a lo que pasa a nivel nacional. Hay que recordar, Fernando, que un grupo de diputados impulsaron, y de hecho el propio oficialismo nacional impulsó un capítulo de transición energética en la ley bases. Ese capítulo de transición energética era muy peligroso, Fernando, para el desarrollo de la industria hidrocarburífera. Los indicadores que hacen justamente las emisiones o huella de carbono tiene que ser una potestad también de las provincias argentinas, porque no todas tenemos la misma matriz productiva. Neuquén basa su matriz productiva hoy, o por lo menos la primera actividad que genera ingresos a la provincia es la de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, allí hay que contemplar básicamente un análisis que tenga que ver con técnicamente a través de un esquema profesional y en función de eso poder definir justamente metas de cara al futuro. Recién terminábamos una charla donde hay países en el mundo, incluido Estados Unidos, que están muy por encima de lo que emite eh, Argentina en términos de, valga la redundancia si se quiere, de emisiones de carbono. Y Ujú. ni que hablar Neuquén, ¿no? Estamos muy lejos de aquello. Y nosotros además, en un esquema futuro de transición energética, contamos con un elemento muy importante en la actualidad, en el contexto mundial, que es contar con gas. Hoy el 70% del gas de la Argentina lo produce la provincia de Neuquén. Claro, claro que sí, recién hablábamos de eso también con unos anticipos respecto de la traza del gasoducto Néstor Kirchner, de la planta compresora que estaría en funcionamiento, una de esas plantas compresoras en julio próximo. Osvaldo, ¿cómo sigue la agenda de vos y tus pares allí en Estados Unidos? Vamos a seguir con el diálogo que estamos llevando adelante con profesionales en la materia no solamente hidrocarburífera, sino también ambiental. Es muy importante conocer cuáles son las tecnologías, cuáles son los indicadores que se están utilizando a nivel local aquí en Estados Unidos, Ujú. que esto de alguna manera pueda servirnos también para el día de mañana poder generar legislación que signifique un avance para la industria. No nos olvidemos que Neuquén tiene una gran dependencia de gas y petróleo. Muchas veces se habla de que los combustibles fósiles se van a dejar de utilizar. Mira, hoy recién en una ponencia que se hacía desde el Instituto de Gas y Petróleo aquí de Houston, un profesional marcaba que él ya desde la década del 60 viene escuchando de que el gas y el petróleo se va a terminar o se va a dejar de utilizar por esa lógica que supone contaminación. Bueno, hoy las grandes tecnologías, el avance tecnológico que hay, permite ver cómo de alguna manera todo lo que es el desarrollo del no convencional, mientras se cumplan con las normas vigentes, haya controles, de alguna manera tiene una ventana de varios años más. Hablaba de unos 30, 40 para petróleo y hablaba de por lo menos unos 100 y de ahí para arriba en gas. Con lo Claro. cual también es importante acelerar las inversiones, ¿no? El ciclo de recupero de las inversiones que tiene los hidrocarburos es corto, o sea, permite que rápidamente la inversión que realiza una empresa, que genera, por supuesto, beneficios para el caso de la provincia de Neuquén y en muchos beneficios que son claramente vistos en su nivel de recaudación. Hoy el 70% del presupuesto provincial se compone por regalías o por ingresos brutos, producto justamente de lo que es la producción de gas y petróleo. Imaginemos Neuquén sin gas y sin petróleo, ¿no? Claro. Con lo cual hay que ser muy responsables cuando hablamos de legislación
de cara al futuro, y en eso nos estamos preparando justamente aquí, además de dar a conocer el capítulo Vaca Muerta, ¿no? Que siempre tiene un capítulo, es un capítulo distinto cuando vos hablás del contexto de la matriz energética de la República Argentina. Y se destaca mucho, Fernando, aquí la seriedad con la que se viene trabajando ya desde hace muchos años en Neuquén respecto de esta temática, y también la proyección que le ha dado este gobierno actual que conduce Rolando Figueroa, y el profesionalismo con el que se lleva adelante la actividad en la provincia de Neuquén. Y también, por otro lado, esas ganas que hay, mirá, lo resumo en una frase de uno de los expositores. Dale. Decía que los expertos que fueron a Neuquén a recorrer Vaca Muerta se vinieron entusiasmados, pero a su vez agregan una frase también que es importante. Es difícil que en Argentina, en este contexto, se pueda invertir de acuerdo a los niveles multimillonarios que necesita la industria, 2.000, 3.000 millones de dólares, invertirlos en Neuquén hoy, de alguna manera significa también poder luego recuperar la inversión, ¿no? Con Claro lo que cual sí. el cepo cambiario es un problema. También, por otro lado, es un problema no generar condiciones impositivas y tributarias para que esas grandes inversiones lleguen. Y aquí a mí me venía a la memoria, vos recordarás, en el 2013, cuando se suscribió el convenio, acuerdo, por una inversión multimillonaria entre Chevron y YPF. Claro. Recordarás que la legislatura generó un gran debate en aquel momento, muchos no creían en Vaca Muerta en ese momento, y de alguna manera hoy, si no tuviésemos Vaca Muerta, seguramente seríamos una provincia, y sin, por supuesto, hablar mal de ninguna provincia hermana, seríamos como muchas provincias del noroeste argentino que no tienen los ingresos que tenemos nosotros por hidrocarburos. Nos consta que es así. Osvaldo, bueno, un gusto. Muchísimas gracias por estos minutos y por el detalle de tu agenda también allí en Estados Unidos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias.